lo que pasó ahí, los estudiantes de la escuela secundaria, ¿no? Y hace 2 semanas fuimos a la inauguración del Zoom, de salud de usos múltiples, en la puerta del cementerio, todo un acto profano para algunos miembros de la comunidad. Hubo 300 personas de la comunidad de General Lavalle. Estaban las reinas de las fiestas nacionales que hacen en General Lavalle, ¿no? Estaban las escuelas, estaban las maestras de con sus pintores, estaban la comunidad de General Lavalle, el intendente de General Lavalle, los concejales de General Lavalle, los consejeros generales de General Lavalle, las directoras de General Lavalle, los pibes de General Lavalle. Eso te habían dado la espalda a la historia, estaban ahí escuchando a las pibas y los pibes que otra vez les estábamos dando historia. Entonces, siempre decimos, la verdad que la discusión de las 130.000 es una discusión, a veces casi sin sentido, porque lo interesante es cuando los pibes saben que a la vuelta de la escuela, que a 3 cuadras, que en esa escuela había una persona que se llamaba así y que está desaparecida. Uno basta. A la vuelta para saber qué pasó. Pasó. Ya nadie lo va a poder convencer de que eso no pasó. Porque está ahí a la vuelta, porque conocieron al hermano, porque entrevistaron al compañero del secundario, porque nadie les puede decir que es un golazo, es la memoria incompleta. Porque ellos la fueron a reconstruir a partir de las fuentes primarias que están ahí disponibles en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es irrefutable. Para ese Emilio Pilar, que es protagonista de este proceso de reconstrucción del pasado, de su propia comunidad, es irrefutable. No hay quien lo venga a convencer, pero no se trata de que si lo convencemos nosotros o lo convencen ellos, sino quiénes somos los capaces de reconocerlos como sujetos activos, como sujetos históricos, como sujetos políticos, que no lo construimos, ¿no? O reproducimos la subalternidad de la condición juvenil, porque los pibes, ¿no? No sirven para nada, son peligrosos, no les importa nada, están en otra y ahora son fachos, ¿no? Y ahora encima nos metieron en este brete, los pibes, ¿no? Sino pensar, ¿no? Que son sujetos activos, incluso cuando nos meten en este brete. Entonces, es pensar también a lo que llamamos el alumno, el estudiante, o ese que está sentado ahí en el pupitre, ¿no? Que es un sujeto activo, ¿no? Que no es alguien al que tengo que meter o disputar entre los profesores quién le cuenta la historia y quién le cree o quién se la cuenta mejor. Porque recurrimos al testimonio o al esto, al recurso, ¿no? Los recursos son importantes en la acción pedagógica, en la medida que ese recurso es apropiado. No, por eso le pongo para convencerlo. No es una estrategia de convencimiento. Escuchan el testimonio, porque seguro que si escuchan a las hijas de la matanza, se van a ir convencidos de lo que pasó porque es en primera persona, etc. No, sino escuchar el testimonio es mucho más que eso. Es la transformación que hay que respetar ese proceso. Escucha, ¿qué le está pasando a ese otro cuando está escuchando el testimonio? Y le pasan cosas muy diferentes en función de la historia que tiene esa persona, aunque sea una historia chiquita. A nosotros nos pasa en el sitio de memoria que tenemos que ahora está yendo a la primaria. Es impresionante lo que los pibes tienen en las municiones. Las cosas que nos cuentan, ya de los abuelos. Mi abuelo trabajaba en el astillero, mi abuelo trabajaba no sé qué, a mi abuelo lo escucharon, a mi abuelo no. Son las cosas que nos cuentan, ¿no? Aún teniendo 10 años, tienen familia, tienen historia, tienen memoria, no son tan raras. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y tenemos que aprenderlo no solo para trabajar el pasado reciente, sino para muchas otras cosas más, digamos, que da
esta persona fue de noche para todos. Así que bueno, lo que tengan ganas de decir, de aportar ya en esta instancia, actividad de acá para allá. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, para continuar con la actividad, para seguir pensando relativamente la pedagogía de la memoria, abrimos para preguntas. Si alguien quiere preguntar. Nada, quería compartirles algo. Soy hija de desaparecido. Totalmente de acuerdo con los análisis de la dictadura y la teoría. Y la prueba no es de palabras, porque es un testigo vivo de todo. Hay que ir a lo que es la justicia. Un pedacito de mi testimonio en el juicio que fui querellante por mi papá, que estuvo en el exilio clandestino, hoy en funcionamiento de Casa Justo. Hay una prueba que es parte de la querella del diario de la Opinión del 1 de enero de 1977, donde la página que manejaban las fuerzas dice que a un NN, que era mi papá, fue abatido en un enfrentamiento lo que eran 5 extremistas subversivos que tenían panfletos armas. La nota está es una fotocopia del diario de aquella época en mi expediente. Resulta que a mi papá se lo habían llevado de mi casa donde le pegaron y la destrozaron. Éramos 4 leones y mi mamá. Hacía 44 días atrás. En el relato del diario que se mataba en un Renault 4, un coche muy antiguo, describe todo, que no tenía documentos pero que estaban armados. Ningún miembro de la fuerza cayó. Resultaron todos ilesos, pero fueron abatidos los 5 subversivos. Esos 5 subversivos, 5 en él, cada uno lo metieron en una bolsa negra con un numerito en el pie. Y fueron al cementerio de Villegas, que acaban de matarse. 35 años después, el equipo de antropología forense determinó que una de esas bolsas era mi papá. En el año 2009 la restituyeron los restos. La justicia dice que lo mató. La justicia dice que eran enfrentamientos, no. Cuando yo tenía 12 años se llevaron a mi papá delante mío. Y el diario dijo que él estaba en un enfrentamiento armado. Así que, si no alcanza mi palabra, hay que ir a los archivos, que los juicios son públicos, todos ustedes pueden al estudiante o al profesor todavía que les niega. Bueno, hay una prueba legal. Yo le decía que había que traer a la hija de la Villa y decirle a mí que ustedes no mataron a mi papá y no estaba haciendo nada. Así que quería compartir ese pedacito nada más. ¿Alguien más quiere preguntar? Comentario, pregunta, comentario, reflexión. Ahí está. Buenas noches. No voy a hablar. Yo tengo una pregunta para las dos. La pregunta es la siguiente: ¿qué valor tiene la política pública en relación a la pedagogía de la memoria, ¿no? Digo, como la creación de museos y demás que puedan fortalecer la memoria, base a la memoria de lo que está hablando, ¿no? Lo que es ya de ahora, ¿no? Lo que es la historia así. No sé si se va a entender. Más o menos, a ver de vuelta. ¿Qué incidencia tiene la política de memoria en la política pública tiene incidencia
Sí, eso ya está, porque llevamos a los chicos a un sitio de memoria, ya está, porque no, esto lo podemos hacer con el lunes, digo, porque nos dimos cuenta que no bastaba, ¿sí? Porque se puede poner en tensión y discusión, en la medida de que si no hay una profesión significativa de eso por parte de las nuevas generaciones, si no lo toman como propio, lo relaboran, lo transforman, bueno, eso es parte de la narrativa oficial. Puede ser también, eso es lo que decimos en algunos juzgados, porque hay esta reacción negacionista, porque tiene tanta aceptación, o tanta aceptación en relación con otros periodos del juego. No tiene tanta aceptación como la tiene en Chile, por ejemplo, se puede relativizar. En Chile, el 50% de la sociedad chilena, o el 40 y pico, bancó siempre a la deuda de Pinochet, cosa que a nosotros no nos pasó, ¿no? Tampoco quiere decir que el 30 y pico por ciento que tiene libertad base, quiere decir que el 30 y pico por ciento de la población está de acuerdo con la cuestión negacionista. Pero sí tenemos que admitir que hay un emergente negacionista y que se expresa en las nuevas generaciones. Esto lo dicen los docentes, yo no lo entiendo, lo dicen los docentes del aula, pasa todo el tiempo, etc. Pero también X, el joven varón. Bueno, el tema es que también puede ser una reacción frente a la política de memoria. Si las políticas de memoria son de arriba hacia abajo, memoria oficial, ¿no? Lo que baja, lo que es obligatorio, lo que está prescrito, muchas veces la reacción que genera más confianza en lo que uno está creyendo en el Estado, ¿no? Esto es un invento. Y además, lo que ha ocurrido es también la asociación de las políticas de memoria con el kirchnerismo. ¿Sí? Entonces, el anti-kirchnerismo es anti-política de memoria también, ¿no? Porque las ubica como una facción, ser un uso faccioso del pasado, ¿no? Eso lo dice por ahí, ¿no? Un uso faccioso del pasado. Entonces, hay que ver que en general la ultraderecha utiliza formas explicadas, así como Famus, la presidenta, ¿cómo se llamaba él? Muchas estrategias eran parecidas a los organismos de Schuman, era un explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los represores condenados, ellos son presos políticos, ¿no? Entonces hablan de víctimas. Para defender a los victimarios, los convierten en víctimas. Porque es lo que dicen que hicimos los organismos de Schuman. Al victimario los convertimos en víctimas. Entonces esa es la misma operación, ¿no? ¿Por qué insisten con la reivindicación de las víctimas del terrorismo? ¿No? Lo hacen porque es una operación ideológica que busca cuestionar. Si lo central en este discurso nuestro son las víctimas, son el centro de nuestra conmemoración, de nuestra reivindicación, de nuestro relato, para ellos constituir legitimidad tiene que tener víctimas. Pero además, si hay víctimas, hay victimarios. Entonces la damos vuelta. Los victimarios son víctimas y las víctimas son victimarios. Entonces se ponen así. Entonces, Walsh no es una víctima, es un victimario. Fulano de Tal no es una víctima, es un victimario, ¿no? Puso una bomba, estaba un montonero, tenía que ser profesional del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de esa construcción de arriba hacia abajo que en algún sentido puede generar una cierta reacción. No digo que explique todo, pero sí es un elemento, le quita verosimilitud. Cuando nosotros hablamos de joven y memoria, y vos no le decís al pibe lo que pasó acá, y vaya a entrevista, ahí está ella para ver qué pasó con el padre, lo que es el diario, etcétera, etcétera, que lo que ella dice es cierto, ¿sí? Ya está, digo, ¿no? Una cosa es que ella vaya a la escuela a contar la historia, y otra cosa es que el pibe vaya a la casa de ella a pedirle que le cuente la historia. Y uno trata de que sea así, las nuevas generaciones vayan a la casa de ella y dicen, mira, nosotros estamos construyendo esto que pasó con los veteranos y cosas, y queremos... Y ahí el testimonio adquiere, porque el testimonio es solicitado. Y cuando yo solicito el testimonio,
buena noticia. A pesar de lo que mundo está viviendo. Eso quiere decir que la historia está en movimiento. Si la historia se transforma en un monumento, ya está, es historia muerta, ¿no? Entonces, digo, y eso también en algún sentido tiene que ver con honrar a los desaparecidos. Nosotros queremos una historia que esté activa, ¿no? Porque la democracia es conflicto. Si no hay conflicto, no tiene mucho sentido la democracia. Sí. Me parece interesante, también me parece que esta generación se informa de la sociedad. La realidad la encuentran ahí. Y ahí la escuela no tiene mucho por decir. Que son escuelas de otros lugares y que son inmunes a, me parece, ¿no? De alguna manera, inmunes a lo que la escuela tiene para decir y a lo que la escuela tiene para formar. Me parece que es un desafío grande que tenemos. Y por eso también te tengo que decir que la escuela formó una estatal y que esta generación como algo propio. Si no me lo digo, como algo propio. Sí, bueno, es un tema de las redes sociales, que tiene que ver también con lo que decíamos de la velocidad y cómo se produce el contenido en las redes. Está vinculado con eso también que yo le decía, con la experiencia que produce el neoliberalismo, ¿no? La rapidez, todo poquito, el TikTok que dura poquito, el impacto, ¿no? Esa cosa. No hay espacio para la argumentación, para entendernos, para pensar, y todo, ¿no? Y probablemente, digo yo como posibilidad, la pandemia, porque estamos en medio de pospandemia, ¿no? O sea, la pospandemia, ¿sabía lo que implicó el negacionismo de la pandemia? ¿Se acuerdan? Milei siempre ahí, de los que decían que era una mentira, que era un invento, ¿no? De la conspiración internacional, qué sé yo, esa cosa de la negación frente a algo, lo tenés adelante, alguien tiene la posibilidad de producir una negación con cierta verosimilitud. Pero bueno, sí, las redes sociales son un tema. Me parece a mí que deberíamos tener el ejercicio de incorporarlas también al aula. O sea, de poder trabajar contenido de las redes en el aula. No desarrollar contenido, sino que